Hola amigos, mi nombre es Michel Texier. Les doy la bienvenida a este tercer módulo del curso de Prevención de Estrés Laboral y Síndrome de Burnout de SMC en Competencias. Hoy día vamos a hablar particularmente del síndrome de Burnout y de las principales características que nos van a ayudar a entenderlo y a describirlo. El síndrome de Burnout fue descrito por primera vez en 1969 al comprobar el extraño comportamiento que presentaban algunos oficiales de policía de aquella época en Estados Unidos, en un estudio que se realizó, en el cual agentes de la autoridad mostraban un cuadro de síntomas concretos asociados a la resistencia al estrés. Luego, en 1974, Freudenberger hizo más popular el síndrome y en 1986 las psicólogas norteamericanas Maslach y Jackson lo definieron como un síndrome de cansancio emocional, despersonalización y una menor realización personal que se da en aquellos individuos que trabajan en contacto con clientes y usuarios. Es decir, es una problemática de salud que tiene una prevalencia mucho mayor en aquellas personas que trabajan en contacto directo con otras personas en razón de estas ser clientes o usuarios, no necesariamente compañeros de trabajo. Y esta relación con los clientes, esta relación con los usuarios va generando un aumento de la resistencia a los elementos estresores y termina por generar lo que entendemos como síndrome de burnout. Ahora, ¿qué es lo que es exactamente el síndrome de burnout y cómo se manifiesta? El síndrome sería la respuesta extrema al estrés crónico originado en el contexto laboral y tendría repercusiones de índole individual, pero también afectaría aspectos organizacionales y sociales. Es decir, van a haber climas organizacionales que van a ser facilitadores de la aparición de síndrome de burnout. Que las condiciones generales de trabajo van a generar que muchas personas o varias personas dentro de ese contexto de trabajo, dentro de esa organización, con el particular clima organizacional que propende a la aparición de la sintomatología del burnout, va a presentar varios casos y no casos aislados. Desde los años 80 los investigadores no han dejado de interesarse por este fenómeno, pero no es hasta finales de los 90 cuando existe cierto consenso sobre sus causas y consecuencias. Uno de los muchos modelos explicativos generales es el de Gil Monte y Peiró, pero otros como los de Manacero y colaboradores nacen para dar respuesta a las estrategias y técnicas de intervención necesarias para prevenir y minimizar los efectos de un problema que va en aumento, especialmente desde el comienzo de las crisis económicas que se dieron a finales del siglo pasado y a principios de este siglo, tanto en Estados Unidos como en Europa, y que afectaron obviamente la economía mundial. Vamos a entender también que en el síndrome de burnout se presentan algunas diferencias culturales. Contando con los avances desarrollados por la investigación en campos específicos, todavía existen diversas interpretaciones sobre el tipo de intervención más apropiado a la hora de corregirlo. Bien de tipo individual, acentuando la acción psicológica, o bien de tipo social u organizacional, incidiendo en las condiciones de trabajo. Posiblemente estas discrepancias tengan su origen en la influencia cultural. Los estudios de Maslach, Schaufeli y Leiter encontraron que existen ciertas diferencias cualitativas en el perfil americano y europeo, ya que estos últimos muestran niveles más bajos de agotamiento y cinismo. Independientemente del continente en que usted viva, hay ciertos aspectos que debe conocer para poder actuar a tiempo y poder prevenirlo y corregirlo. Vamos a entregarles algunas claves para entender este fenómeno. Lo que usted aprenda va a poder ayudarle a enfrentar el problema y a tomar medidas antes que afecte a su salud. Y para eso tenemos que entender que existen personas que tienen condicionantes de personalidad que van a aumentar sus probabilidades de riesgo de sufrir el síndrome de burnout. Usted puede ser más propenso a experimentar burnout si cumple varias de las siguientes características. Por ejemplo, si usted se identifica tan fuertemente con el trabajo que le falta un equilibrio razonable entre su vida laboral y su vida personal. Si usted intenta hacer todo para todos, asumir tareas y funciones que no corresponden a su cargo. Si trabaja en empleos relacionados con actividades laborales que vinculan al trabajador y sus servicios directamente con clientes. Esto no significa que no pueda presentarse en otro tipo de labores, pero en general, doctores, enfermeras, consultores, trabajadores sociales, maestros, vendedores puerta a puerta, encuestadores, oficiales de cobro,
y otros muchos oficios y profesiones tienen mayor riesgo de desarrollar la condición. Si usted siente que tiene poco o ningún control sobre su trabajo, es decir, que todas las acciones que usted puede acometer para generar cambios dentro del contexto en el cual usted realiza su trabajo o en la forma en la que usted lo realiza no surten ningún efecto, y por lo tanto usted siente que depende absolutamente de variables externas, también va a tener una mayor propensión a presentar burnout. Si su trabajo es especialmente monótono y no tiene sobresaltos, es decir, si es rutinario, si tiene un ritmo parejo, si no presenta ninguna variabilidad, si usted todos los días hace lo mismo y siente que nada lo motiva, que independientemente de lo que usted se proponga o de cómo se lo proponga, su trabajo va a tener que desarrollarlo siempre de la misma forma, en el mismo lugar y con el mismo ritmo, eso también va a aumentar las probabilidades de que usted se vea expuesto al síndrome de burnout. Ahora, ¿cómo saber si estoy experimentando burnout en el trabajo? ¿Cómo puedo yo lograr entender si me está pasando alguna cosa en donde, más allá del cansancio, más allá de la insatisfacción, ¿cierto? Más allá de la falta de motivación que me pueda generar el trabajo, yo estoy presentando algún tipo de sintomatología o algún tipo de sensación que se acerca a la posibilidad de que yo efectivamente esté presentando una enfermedad? ¿Cómo saber si puedo estar experimentando burnout en el trabajo? Hágase las siguientes preguntas para saber si usted está en peligro de padecer burnout. ¿Se ha vuelto extremadamente cínico o crítico en el trabajo? ¿Se queja de todo o actúa como si nada le importara? ¿Siente que todos los días para ir a trabajar se tiene prácticamente arrastrar de la cama y suele tener problemas para empezar el trabajo una vez que ha llegado? ¿Se ha vuelto irritable o impaciente con los compañeros de trabajo o con los clientes? ¿Le es más difícil tolerar la relación con sus compañeros de trabajo o con sus clientes? ¿Le falta energía para ser consistentemente productivo? ¿Le falta satisfacción en sus logros? ¿Se siente desilusionado con su trabajo? ¿Está consumiendo excesiva comida, drogas o alcohol para sentirse mejor? ¿Sus hábitos de sueño o apetito han cambiado por responsabilidad atribuible a su trabajo, a su empleo? ¿Está preocupado por los dolores de cabeza inexplicables, dolores de espalda u otros problemas físicos? Si usted contestó que sí a alguna de estas preguntas, puede estar experimentando burnout. Asegúrese de consultar con su médico o un profesional de la salud mental, porque estos síntomas también podrían ser indicadores de otras condiciones de salud, como un trastorno de tiroides o una depresión. Sin embargo, lo que no debe hacer es minimizar esta sintomatología, suponer que no debe brindarle ninguna importancia y dejarlo pasar, porque de esa forma lo único que va a conseguir es aumentar la probabilidad de que usted presente algún tipo de trastorno. Los síntomas principales del burnout son agotamiento emocional, un desgaste profesional que lleva a la persona a un agotamiento físico y psicológico, y donde aparece una pérdida de energía, fatiga a nivel mental y a nivel corporal, donde el agotamiento emocional que se produce al tener que realizar funciones laborales diariamente y permanentemente con personas que hay que atender como objetos de trabajo, habitualmente usted siente que agudizan las problemáticas personales que está sintiendo. Eh, También se presenta despersonalización, que se manifiesta en actitudes negativas en relación con los usuarios clientes. Se da un incremento de la irritabilidad y pérdida de la motivación. Y esto se produce por el endurecimiento de las relaciones, lo cual puede llegar a la deshumanización en el trato. Y luego, falta de realización personal. La disminución de la autoestima personal, frustración de expectativas y manifestaciones de estrés a nivel fisiológico, cognitivo y de comportamiento. El agotamiento del trabajo presente en el síndrome de burnout puede ser el resultado de varios factores y puede presentarse normalmente cuando se dan condiciones tanto a nivel de la persona, referentes a su tolerancia al estrés y a la frustración, como organizacionales, deficiencias en la definición del puesto, ambiente laboral, estilo de liderazgo de los superiores y otros relacionados. Las causas más comunes son las siguientes. La primera ya la habíamos mencionado, la falta de control.
una incapacidad de influir en las decisiones que afectan a su trabajo, como su horario, las tareas que se le encomiendan, la carga de trabajo que podría conducir a agotamiento laboral. Luego, expectativas laborales poco claras. Si no está seguro sobre el grado de autoridad que tenga o de su supervisor o los demás esperan de usted, no es probable que se sienta cómodo en su trabajo. En tercer lugar, la dinámica de trabajo disfuncional. Tal vez usted trabaja con una persona conflictiva en la oficina, por ejemplo, y se siente menospreciado por los compañeros o su jefe no le presta suficiente atención a su trabajo. A eso vamos a llamar una dinámica disfuncional de trabajo. Las diferencias en los valores. Si los valores difieren de la forma en que su empleador hace negocios o atiende las quejas, esta falta de correspondencia entre su propia estructura valórica y la de sus superiores o la de sus compañeros de trabajo le puede pasar la factura en cuanto a su deterioro orgánico, a su deterioro físico, a su deterioro emocional. Un mal ajuste del empleo. Si su trabajo no se ajusta a sus intereses y habilidades, usted puede llegar a ser cada vez más estresante en el tiempo. Es decir, que nosotros hagamos un trabajo, por ejemplo, para el que estemos sobre capacitados. Y por lo tanto sintamos que el trabajo requiere de nosotros mucho menos de lo que nosotros somos capaces de entregar. O también puede ser al contrario, puede que tengamos un trabajo para el que estemos subcapacitados y tengamos que constantemente estar intentando llegar al cumplimiento del mínimo posible para poder mantenernos en un estándar de desempeño mínimamente apropiado. Eso también va a generar una dificultad en cuanto a la forma en la cual nosotros afrontamos las condicionantes de nuestro trabajo y esto podría facilitar la aparición del síndrome de burnout. Luego tenemos los extremos de la actividad. Cuando un trabajo es siempre monótono o caótico, necesita energía constante para permanecer centrado, lo que puede contribuir a niveles más altos de fatiga y agotamiento del trabajo. La falta de apoyo social. Si usted se siente aislado en el trabajo y en su vida personal, usted puede sentirse más estresado. Es importante rodearse de un entorno social que usted sienta que constituye su estructura de apoyo, su ámbito de apoyo. Personas con las cuales usted puede interactuar y con las cuales usted puede compartir elementos de análisis, instancias afectivas, instancias de esparcimiento, facilitar el desestrés. Cuando carecemos de esto, cuando nos convertimos en seres solitarios, es mucho más fácil transformarse en una persona permeable a los estímulos estresores y nos vamos a enfermar con mayor facilidad. Luego tenemos el desequilibrio entre la vida laboral y la vida familiar y social. Si su trabajo ocupa gran parte de su tiempo y esfuerzo y no tiene suficiente tiempo para estar con su familia y amigos, usted se puede quemar rápidamente. Recordemos que el síndrome de burnout se traduce coloquialmente como el síndrome del quemado en el trabajo. Ignorar o no tratar el burnout puede tener consecuencias significativas, incluyendo estrés excesivo, fatiga, insomnio, depresión, ansiedad, y estas características pueden estar acompañadas, por ejemplo, por abuso de sustancias o de alcohol, por deterioro cardiovascular. Es habitual que problemáticas cardíacas se presenten o se agudicen frente a un cuadro de estrés generalizado. Colesterol alto, diabetes, lo cual tiene una mayor prevalencia en las mujeres, infarto cerebral, obesidad, vulnerabilidad a todo tipo de enfermedades, úlceras, pérdida de peso, dolores musculares, migrañas, desórdenes gastrointestinales, alergias, asma y también en el caso de las mujeres, problemas con los ciclos menstruales. Recuerde que si usted cree estar experimentando burnout, no debe ignorar sus síntomas jamás. Consulte con su médico, con un profesional de salud mental, procure identificar o descartar la existencia de condiciones de salud subyacentes y siga las instrucciones que reciba, siga los principios que el profesional que lo atiende le sugiera, de tal forma de no agudizar el cuadro al cual usted se está viendo expuesto y de tal manera de mejorar también de esta forma sus condiciones laborales. Cuando estamos preocupados por la posibilidad de estar sufriendo burnout,
en el trabajo, debemos necesariamente tomar medidas. Y para comenzar a tomar medidas, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, tenemos que administrar los factores estresantes, todo aquello que contribuye al agotamiento del trabajo. Una vez que se ha identificado lo que está alimentando sus síntomas de burnout, usted puede hacer un plan para resolver los problemas. Sin esta identificación previa, difícilmente usted va a poder desarrollar una planificación y acometer esta planificación con éxito para superar los problemas y superar también su exposición a los factores estresantes. Luego hay que evaluar las opciones. Discuta las preocupaciones específicas que usted tiene con su superior jerárquico. Tal vez pueda trabajar junto con él para cambiar las expectativas o llegar a compromisos o soluciones. Generalmente, las estructuras jerárquicas tienen una incidencia bastante fuerte en la forma en la cual nosotros nos vemos expuestos a circunstancias estresantes en el trabajo. La relación con los jefes es una de las circunstancias que nos generan estrés a nivel laboral. Y por lo tanto, si nosotros consideramos que estamos siendo expuestos a elementos que van a tender a enfermarnos, justamente con quien debemos afrontarlos en alguna instancia es con nuestra superioridad jerárquica. Luego se debe ajustar la propia actitud. Si uno se ha vuelto cínico en el trabajo o excesivamente crítico, como mencionábamos antes, hay que tener en cuenta las formas de mejorar la perspectiva. Hay que volver a descubrir los aspectos agradables de su puesto de trabajo. Hay que establecer relaciones positivas con los compañeros para lograr mejores resultados. Haga amigos en la oficina. Tome descansos cortos durante todo el día. Pase tiempo fuera de la oficina y procure hacer las cosas que le gustan. Luego hay que buscar apoyo, ya sea que sea con los compañeros de trabajo, con los amigos, con los seres queridos u otras personas. El apoyo y la colaboración pueden ayudar a lidiar con el estrés laboral y la sensación de agotamiento. Si usted tiene acceso a un programa de asistencia al empleado, aproveche los servicios disponibles. Hoy día tenemos muchos espacios laborales en los cuales, por ejemplo, se hace gimnasia pausa laboral. La gimnasia pausa laboral es un elemento muy apropiado para disminuir los factores de estrés a los cuales nos podemos ver expuestos. Y si en el trabajo en el cual usted se desempeña tiene acceso a este tipo de iniciativas, por favor, haga uso de ellas. Y si no las tiene, procure a través de las organizaciones de trabajadores propender a que, de común acuerdo con sus empleadores, ustedes puedan tener acceso a ese tipo de servicios. Luego hay que evaluar los intereses, las habilidades y las pasiones personales. Una evaluación honesta puede ayudarle a decidir si debe considerar un trabajo alternativo, alguno que sea menos exigente o que se ajuste mejor a sus intereses o valores fundamentales. Y una cosa que siempre recomendamos, una cosa que siempre deberíamos hacer, pero que muchas veces cuesta comenzar, cuesta generar la rutina de desempeño para ello, es el hacer algo de ejercicio. La actividad física regular, como caminar o andar en bicicleta, ayuda siempre a lidiar mejor con el estrés, más aún si es algún otro tipo de actividad física más estructurada y de mayor nivel de constancia o de exigencia. También puede ayudarle a desconectarse fuera del trabajo y a dedicarse a otra cosa. En resumen, lo recomendable es mantener una mente abierta mientras considera las opciones y si piensa que está sufriendo este síndrome, intente solucionarlo lo antes posible. También es importante de no hacer del problema algo más grave, confundiendo el síndrome de burnout con una enfermedad. Y para esto tenemos que entender cuáles son las diferencias entre síndrome, trastorno y enfermedad. En el ámbito de la salud y de la psicología es muy frecuente el uso de tres conceptos clave: el síndrome, el trastorno y la enfermedad. Se trata de palabras con mucha fuerza porque a nivel popular acostumbran a asociarse a la falta de salud y los problemas en el organismo, algunos de los cuales podrían ser crónicos y por lo tanto no tener cura. Sin embargo, eso no significa que en los entornos científicos, académicos y de la salud se utilicen como sinónimos, porque de hecho no lo son. A continuación, vamos a examinar las diferencias entre enfermedad, síndrome y trastorno, pero antes debemos aclarar el significado de la palabra síntoma para poder entender todo el resto. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es la expresión de un estado anómalo, es decir, la consecuencia de un fenómeno que se está manifestando en un cuerpo. De este modo, un síntoma podría ser una señal de alerta de que un paciente puede tener su salud comprometida de cualquier modo o podría ser una falsa alarma. Es decir, un síntoma puede ser muchísimas cosas
y el hecho de que estén presentes nos sirve como confirmación definitiva de que la salud de alguien se vea comprometida. Por ejemplo, un paciente puede decir que le duele la cabeza sin que esto sea señal de que tiene una enfermedad. El síndrome es un conjunto de síntomas que se dan juntos y que ya ha sido estudiado previamente y que por tanto ha sido identificado como un cuadro clínico vinculado con uno o varios problemas de salud. De esta forma, en un síndrome hay una serie de síntomas que se dan juntos con mucha frecuencia. Sin embargo, los síntomas que componen un síndrome pueden variar con el tiempo y por lo tanto este puede llegar a desaparecer. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un síndrome y una enfermedad? La enfermedad, el concepto de enfermedad, como el de síndrome, es una entidad clínica y por lo tanto tiene que ver con los problemas de salud. Sin embargo, si un síndrome no es más que un conjunto de síntomas ya estudiados e identificados, como algo que tiene una entidad propia al tener una forma típica de manifestarse, una enfermedad debe presentar además de uno o más síntomas o cambios reconocibles en el cuerpo, o bien una causa biológica conocida o ambos elementos. Es decir, que un síndrome, al ser esencialmente un conjunto de síntomas, no tiene por qué tener una causa conocida ni desarrollarse a la vez que alteraciones anatómicas. Así pues, algunos síndromes pueden ser la manifestación de una enfermedad, pero otros no, ya que sus causas pueden ser tan biológicas como, por ejemplo, sociales. Ahora bien, ¿qué es un trastorno? En términos genéricos, por trastorno puede entenderse simplemente una alteración del estado de salud normal, debido o no a una enfermedad. El ámbito en el que es más frecuente hablar de trastorno es en el de salud mental. Un trastorno mental suele ser entendido como un cambio desadaptativo que afecta a los procesos mentales. Muchas veces el término trastorno se utiliza como un modo más laxo de referirse a la enfermedad en aquellos casos en los que las causas no están muy claras y las posibles alteraciones económicas con las que está asociado pueden ser a la vez causa o consecuencia suya. En el caso de los trastornos mentales, esto se hace mucho, ya que muchas veces no queda muy claro si los desequilibrios bioquímicos asociados a algunos trastornos son lo que produce los síntomas o son un producto de una dinámica de interacción entre la persona y su entorno. De este modo, el concepto de trastorno sirve simplemente para describir las señales del estado de normalidad y de alteración de la salud en el que se encuentra una persona, mientras que el de enfermedad señala una relación de causalidad porque incluye las causas concretas, la etiología de la falta de salud. ¿Y cuál es la otra forma de entender el significado del término trastorno cuando se habla de trastornos mentales? Pues bien, es la que tiene que ver con enfatizar la manera en que el individuo se ha relacionado y sigue relacionándose con el entorno. En vez de entender por trastorno algo estático relacionado con la genética, la enfermedad y las lesiones. Un trastorno puede ser en realidad la consecuencia del hecho de habernos visto involucrados en un conjunto de situaciones ligadas al contexto en el que vivimos y que hacen que hayamos entrado en una dinámica de comportamientos que perjudican nuestra salud. La causa del trastorno, por tanto, no tiene por qué poder ser reducida a una parte muy concreta del cerebro que funcione de manera normal, sino que podría estar repartida en todas aquellas acciones que componen un ciclo. Actuamos de un modo porque percibimos las cosas de un modo porque actuamos de un modo, etc. Así pues, el marco de referencia que nos sirve para saber a lo que nos referimos cuando hablamos sobre lo que es un trastorno es el siguiente. ¿Los trastornos son descubiertos por el ser humano o son construidos por este? Responder esta pregunta no es nada sencillo y la naturaleza de este debate tiene que ver tanto con la ciencia como con la filosofía. Ahora, volviendo particularmente al síndrome de burnout, ¿cuáles son las estrategias para prevenirlo? El síndrome de burnout, que se caracteriza por sentirse aniquilado, por estar quemado, desmoralizado o simplemente desgastado profesionalmente, es considerado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad que deteriora la salud física y mental de las personas. Este síndrome aparece como una respuesta al estrés crónico y se caracteriza por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el rol profesional que se desempeña, lo que contribuye a que lentamente se pierda el compromiso y motivación hacia el trabajo. Los síntomas psicológicos que provocan este desgaste se presentan en 4 fases que van de leve a extrema. La primera, la fase inicial, es la fase leve. En esta fase leve, los afectados presentan síntomas físicos vagos e inespecíficos: dolor de cabeza, cefaleas, dolores de espalda, lumbalgias. El afectado poco a poco se empieza a volver poco operativo en el trabajo. Uno de los primeros síntomas de carácter leve, pero que sirven como señal de alarma, es la dificultad para levantarse por la mañana o el cansancio patológico. Luego tenemos el compromiso moderado, la fase moderada. Aquí puede aparecer insomnio, déficit atencional,
déficit de concentración, tendencia a la automedicación, distanciamiento, irritabilidad, cinismo, fatiga, aburrimiento y una progresiva pérdida del idealismo que contribuyen a que la persona se muestre emocionalmente exhausta y con sentimientos de frustración, incompetencia, culpa y autovaloración negativa. Luego, en la fase grave, vamos a tener un mayor ausentismo laboral, ¿cierto? Vamos a tener aversiones por la tarea, un mayor incremento de la actitud cínica y va a comenzar a evidenciarse el abuso del alcohol y los psicofármacos. Y en una fase extrema vamos a tener aislamiento personal, crisis existencial, depresión crónica y riesgo de suicidio. ¿Cómo prevenir el síndrome en el ámbito laboral? Las empresas también tienen una fuerte responsabilidad en cuanto al cómo mejorar las condiciones en las cuales se desempeñan sus empleados. La prevención y el afrontamiento de este tipo de enfermedades profesionales generadas por el estrés en el trabajo, sobre todo tomando en cuenta que los empleados constituyen el capital más importante con el que una empresa cuenta. Por esta razón, existen al menos 6 tipos de intervenciones organizacionales que pueden contribuir a la prevención del estrés laboral. La primera es equilibrar las funciones y actividades. La sobrecarga constante de trabajo produce estrés y ansiedad. Se ha comprobado que una cierta ansiedad consecutiva a la sobrecarga de trabajo aumenta los rendimientos de las personas que se ven sometidas a ella hasta llegar a lo contrario, produciendo el síndrome de burnout, dejando que la eficiencia y productividad disminuyan considerablemente. Hay que entregarle a los trabajadores todo lo necesario para desempeñar su trabajo. Hay que asegurarse de que los empleados cuenten con las habilidades, conocimientos, equipo y material necesario para desempeñar sus funciones. Las empresas que buscan minimizar los costos en capacitación y desarrollo de personal, así como en las inversiones en equipo y material de trabajo, tienen trabajadores frustrados, desmotivados y quemados. Las empresas deben evaluar continuamente el estrés. No todas las personas reaccionan de la misma manera al estrés y por lo tanto existen individuos más vulnerables. Y por ello es necesario realizar una evaluación sobre los niveles de estrés que permitan detectar a aquellas personas que están en riesgo. Deben existir, patrocinados por las empresas, programas de salud integral. Los hábitos alimenticios y la actividad física son claves para la salud. Algunas empresas que cuentan con el servicio de comedor, por ejemplo, para los empleados, han comenzado a tomar conciencia sobre el balance de los menús que se ofrecen e incluso se contratan nutriólogos para asesorías. Asimismo, se pueden establecer convenios con clubes deportivos o gimnasios para que sus empleados puedan hacer uso de las instalaciones a costos preferenciales. Debemos ser capaces como empresarios de flexibilizar los turnos y los horarios de trabajo. En ciudades complejas, el home office evita el desgaste emocional y físico para los empleados que tienen al recorrer grandes distancias. Sin embargo, para poder instituir esta forma de trabajo, resulta indispensable capacitar al empleado y darle seguimiento a sus actividades con el propósito de asegurar un desempeño eficaz y eficiente como si se estuviera en la oficina. Por lo general, la modalidad de home office se puede implementar en puestos administrativos en los que no sea indispensable la asistencia diaria del empleado. Otro tipo de puestos, como los de servicio y atención directa, no se pueden incluir en estos programas, pero no significa que sea imposible diseñar estrategias de trabajo en equipo que permitan una mayor flexibilidad. Sobre todo ahora, en las condiciones en las cuales hemos tenido que desempeñarnos durante la anormalidad que ha generado esta pandemia, muchas empresas han tenido que implementar programas de home office con los cuales originalmente no contaban. Y no necesariamente al implementar estos programas de home office han generado la capacitación y la habilitación correspondiente a sus empleados para facilitarles el desempeño de esta forma. Eh, Estamos encontrando quejas recurrentes, por ejemplo, de que hoy en día los trabajadores que están bajo el régimen de home office trabajan más, se sienten más presionados por sus superiores jerárquicos, se requiere de ellos una mayor cantidad de carga horaria, de volumen horario, se le hacen llegar inquietudes laborales en horarios que no son parte de su horario laboral. Es decir, hay una serie de problemáticas asociadas a la implementación de programas de home office en una circunstancia en la cual no era esperable que esto hubiese tenido que ser implementado en tan corto plazo. Y por último, necesitamos por parte de las empresas programas de ayuda psicológica. Estos programas ofrecen ayuda profesional gratuita o a costos preferenciales a los empleados
y a sus familiares directos cuando tienen problemas que los afectan en el ámbito personal o laboral. Estos problemas pueden estar relacionados con aspectos legales, médicos, financieros, emocionales o psicológicos. El servicio que se ofrece tiende a ser externo y se asegura a los empleados la confidencialidad absoluta, por lo que este tipo de programas han ayudado a que los problemas sean atendidos de forma inmediata y las dudas y preocupaciones canalizadas oportuna y adecuadamente. Debemos recordar que el capital más importante que tienen las organizaciones son sus empleados y por lo tanto retener el talento, desarrollarlo y preservar su salud física y emocional beneficia a las empresas y fortalece su compromiso y responsabilidad con la sociedad. Lo que es importante, lo que hemos planteado hasta ahora, y con esto vamos a dar por terminado este video, este módulo, es que primero ustedes sean capaces de autoevaluarse y de intentar entender si parte de las problemáticas a las cuales ustedes se ven expuestos en su entorno laboral o parte de las condiciones personales que ustedes sienten que manifiestan frente a su desempeño en el trabajo pueden estar o no constituyendo síndrome de burnout o algún otro tipo de problema vinculado a la exposición a elementos estresores. También es relevante que evalúen hasta qué punto el ámbito en el cual ustedes se desempeñan, la empresa en la cual ustedes trabajan, tiende a facilitar el afrontamiento positivo de problemáticas asociadas al clima organizacional. Es importante que ustedes hagan un análisis exhaustivo con parámetros claros que les permita entender si se están desempeñando, siendo expuestos a un clima organizacional que cuida de su salud o a uno que no lo hace. Y en el caso de que la respuesta sea la segunda, deben buscar la ayuda necesaria, deben propender a que la empresa se preocupe de brindarle el apoyo que ustedes requieren y deben ser capaces de ajustar sus necesidades y ajustar su forma de afrontar sus responsabilidades laborales de tal manera de verse menos expuestos a la exposición a los elementos estresores y a los efectos que estos causan en su organismo. Deben preocuparse por su productividad de una forma tal en la cual lo que importa no es cuánto ustedes están haciendo ni el cómo lo están haciendo, sino con qué calidad de vida lo están haciendo. Ustedes deben privilegiar su salud física y mental. Ustedes deben privilegiar su estándar personal. El que ustedes se sientan en pleno rendimiento, el que ustedes se sientan en pleno uso de todas sus facultades y que ustedes sientan que no se ven expuestos o no se ven afectados por el clima organizacional, es la única forma de que ustedes se desempeñen positivamente en un trabajo, más aún cuando este tiene que ver con la relación, ¿cierto?, con clientes o con usuarios directos. Así que yo los llamo a prestar atención a su sintomatología personal, a los indicadores que les hacen sentir que no tienen un desempeño laboral apropiado, a aquella sintomatología que limita su desempeño en todo orden de cosas o en todos los planos, pero que puede tener un origen en el contexto laboral. Y los invito a conversarlo con sus compañeros de trabajo, con sus superiores jerárquicos, con las instancias de salud con las cuales la empresa pueda disponer y si no, buscar la ayuda necesaria en el ámbito externo para poder tener una evaluación apropiada y un diagnóstico claro que nos permita no llegar a vernos envueltos en las fases más agudas o más graves, ¿cierto?, de la exposición al estrés laboral.